Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 4 partidos que se estarán disputando este miércoles 18 de junio correspondientes a la fase de grupos del Super Mundial de Clubes de la FIFA. Se disputarán 4 encuentros más y se cerrará ya la primera jornada. Harán su debut los 8 equipos faltantes correspondientes a las zonas G y H y se habrán disputado, una vez finalice el último de los cotejos, los primeros 16 partidos de esta primera competencia a nivel equipos que reúne a los mejores 32 clubes de las 6 confederaciones alrededor del planeta. En este día en particular tendremos el debut de 2 equipos que para muchos son grandes candidatos a quedarse con el certamen. Estamos hablando del Manchester City y del Real Madrid. También tendremos el debut de 2 conjuntos asiáticos bastante poderosos, como lo son el Al Hilal y el Al Ain. Pachuca de México, el último de los equipos de ese país en cuestión, también hará su debut en este día miércoles. El último conjunto africano que sumará sus primeros minutos en este certamen. La Juventus también estará haciendo su debut y el equipo europeo para muchos más débil de todos, como lo es el Red Bull Salzburgo de Austria. Empecemos. Y vamos a comenzar con el primero de los cotejos, que quizás después de lo que fue el Bayern Múnich contra el Auckland City es el compromiso con mayor diferencia entre ambos equipos de esta fase de grupos del Mundial de Clubes. El Manchester City, que si bien es cierto no tuvo la mejor temporada, ya sabemos que en esta 2024-2025 sufrió la eliminación más prematura de un equipo de Guardiola en la UEFA Champions League, cayendo en los playoffs contra un Real Madrid que después sería aplastado por el Arsenal. Además, si bien el City se metió en la próxima edición de la Champions para la 2025-2026, terminó muy lejos de los primeros puestos de la Premier, no le pudo pelear la liga inglesa al Liverpool, por lo que en general fue bastante mala la temporada del City. Pero al lado del Wydad Casablanca, equipo marroquí, debería no haber ningún tipo de equivalencias. El duelo se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, y se espera una multitud de hinchas presenciando al conjunto dirigido por Pep Guardiola. Por lo pronto, este es un duelo en el cual las diferencias entre ambos continentes debería estar más que plasmada. La realidad es que los equipos africanos no han tenido los mejores debuts, por lo menos hasta este momento, en el Super Mundial de Clubes, y en el caso de los europeos es cierto que hay algunos que no han estado a la altura, como es el caso del Atlético Madrid, pero no hay que dejar de lado que jugó contra el Paris Saint-Germain, mientras que hay otros que han hecho la enorme diferencia, como lo fue la del Bayern Múnich contra el Auckland City. El City tiene básicamente la obligación de derrotar al conjunto marroquí en este encuentro. No porque después se le pueda llegar a complicar la clasificación, los otros 2 conjuntos con los que comparten zona son la Juventus de Italia y el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. El City tranquilamente podría también superar a los 2. En el caso del conjunto africano, obviamente este es el partido más perdible de todos, y lo ideal para ellos, suponiendo que después el conjunto inglés debería también ganar los otros 2 compromisos, es perder por la menor cantidad de goles posibles si es que quieren mantener alguna leve esperanza de clasificarse a los octavos de final. Algo muy complicado porque, habiendo 2 equipos europeos, no sé si puntualmente poderosos hoy en día, el City sí lo es desde el lado económico, la Juventus quizás no tiene el mayor poderío de jerarquía como sí lo ha obtenido en otras temporadas anteriores, pero aún así, habiendo 2 elencos del viejo continente claramente reconocidos a nivel mundial, tanto el Wydad Casablanca como el Al Ain, de quien estaré hablando también más adelante en este video, y no la van a tener fácil. Como que es muy claro en esta zona quiénes deberían ser los 2 equipos que tendrían que meterse en los octavos de final. En los otros grupos no sé si hay una zona tan clara, porque ahí parece haber una enorme diferencia entre los 2 equipos europeos y los otros 2 conjuntos que terminan completando el grupo. En las otras zonas donde hay 2 equipos europeos, o sucede lo que pasó con el Atlético Madrid, que cayó 4-0 en el encuentro inaugural y habrá que ver cómo hace para remontar esa dura derrota, o después, por ejemplo, en el grupo C están el Bayern y Benfica con Boca, y los portugueses y los argentinos seguramente harán pelea entre sí, mientras que también voy a estar hablando ahora del grupo H, donde están el Real Madrid y el Red Bull Salzburgo.
donde tranquilamente los otros dos equipos que no son europeos pueden pelearle al conjunto austríaco. En esta ocasión el City debería poder sobreponerse tranquilamente al Wydad Casablanca y la Juventus también debería hacer lo suyo para meterse en la siguiente ronda. Y vamos ahora con el partido que se va a estar llevando a cabo en el segundo turno. El Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami tendrá nada más y nada menos en presencia a, para muchos, uno de los grandes candidatos a quedarse con este certamen. Uno de los equipos más poderosos del planeta, el Real Madrid, hará su debut nada más y nada menos que con uno de los gigantes del fútbol del Medio Oriente. El Al Hilal de Arabia Saudita es quizás el equipo asiático con mayor poderío en lo que respecta a la posibilidad para quitarle puntos a algún conjunto de Europa o de alguna otra confederación, porque verdaderamente los elencos asiáticos quizás no son hoy por hoy los de mayor jerarquía, más allá de que Arabia Saudita, por un tema económico, ha aumentado en lo que respecta a la calidad de sus jugadores en las últimas temporadas. El Al Hilal de hecho acaba de contratar nada más y nada menos como entrenador ante la salida de Jorge Jesús a Simone Inzaghi, reciente subcampeón de la UEFA Champions League con el Inter de Milán. Así, también el Real Madrid va a tener a su nuevo técnico, sumando sus primeros minutos como DT oficialmente. Xabi Alonso, al fin, podrá hacer su debut oficial al frente del equipo en el cual se ha desenvuelto muy bien en su momento como futbolista, y después de sus primeros años como entrenador en el Bayer Leverkusen de Alemania, ahora podrá dar riendas sueltas a un Real Madrid que necesita sobre todo reinventarse después de lo que fue la última temporada de Ancelotti, donde no lograron los mejores resultados. En este Supermundial de Clubes le dará la posibilidad de mostrarse ante el mundo entero, y en este primer partido quizás contra un rival que puede llegar a complicarle las cosas en base a lo que significa hoy por hoy Al Hilal en el fútbol de Arabia Saudita, el club quizás más importante de ese país y en los últimos años sin lugar a dudas el equipo más poderoso de todo el fútbol asiático, pero aún así el conjunto español debería poder imponerse. Digo debería porque después cualquier cosa puede pasar dentro del terreno de juego. Está claro que la diferencia entre el Real Madrid y el Al Hilal es menos que la que hay, por ejemplo, en el duelo que mencioné anteriormente entre el Manchester City y el Wydad Casablanca, porque el conjunto marroquí no tiene ningún futbolista verdaderamente reconocido, mientras que el Al Hilal, más allá de lo que es su entrenador, Simone Inzaghi, como dije, reciente DT del Inter, también cuenta en su plantilla, por ejemplo, con Aleksandar Mitrovic, el delantero serbio que no ha parado de hacer goles desde que llegó al fútbol árabe. También juega Kalidou Koulibaly, juega también Rubén Neves, todos jugadores, por ejemplo, que formaron parte del último Mundial de Fútbol en Qatar 2022. Son todos futbolistas que querrán hacerle difícil las cosas al Real Madrid, que más allá del resultado que pueda llegar a obtener en este encuentro, no debería tener mayores complicaciones para sobreponerse en esta fase de grupos. De hecho, después tendrá que enfrentarse a un rival al que ya enfrentó a finales de diciembre del año pasado, cuando tuvo que jugar la Copa Intercontinental contra el Pachuca de México. Nuevamente se verá las caras contra el elenco de la CONCACAF en este grupo, y el cuarto equipo es el Red Bull Salzburgo de Austria, que es, como dije antes, el equipo europeo en principio más débil de los 12 elencos del viejo continente que disputan esta competencia en cuestión. Así que, más allá de las dificultades que el Al Hilal pueda llegar a presentarle al Real Madrid en este cotejo que se llevará a cabo en la ciudad de Miami, claramente los españoles son favoritos no solamente a quedarse con este primer partido en lo que será el debut, sino también a ganar totalmente este grupo H. Y vamos ahora a hablar del único partido que no tiene a ningún equipo europeo. Estamos hablando del duelo que estará cerrando la primera jornada del grupo H. Pachuca de México estará enfrentándose al Red Bull Salzburgo de Austria en el otro encuentro de la misma zona que el Real Madrid. Partido importantísimo para los dos equipos, porque en el momento en el cual tengan que jugar un encuentro en el cual no se estén enfrentando al equipo español, claramente es ahí donde se terminará decidiendo quién va a salir segundo de la zona, siempre suponiendo que el Real Madrid gane sus 3 partidos. Por eso mismo, sabiendo que en este grupo o el Al Hilal, o el Pachuca, o el Red Salzburgo, uno de los 3 va a salir segundo y se va a meter en los octavos de final,
este compromiso en cuestión para ambos conjuntos es verdaderamente muy, pero muy importante. Pachuca perdió la final de la Copa Intercontinental a finales del año pasado contra el Real Madrid, esa nueva competencia donde el equipo de la CONCACAF llegó a ganarle en las semifinales al último ganador de la Copa Libertadores en ese duelo de supercampeones de América, es decir, le ganó a Botafogo para después enfrentar en el duelo definitivo al Real Madrid. En ese momento no hubo equivalencia, pero acá estamos hablando de que se va a estar viendo las caras contra el conjunto europeo más débil, entre comillas, de todo este certamen, porque de hecho hay muchos equipos que no han clasificado por la regla que puso la FIFA de que solamente puede haber 2 equipos máximo de un mismo país, con excepción de aquellos que ganen la Champions. Eso provocó que el Salzburgo ingresara al torneo y quedaran afuera equipos como el Barcelona, como el Liverpool, como el Manchester United, como el Milan, como el Olympique de Marsella, como el Bayer Leverkusen, como muchísimos otros elencos que a lo largo de las últimas 4 temporadas de la Champions han tenido mucho mejor rendimiento que el Red Bull Salzburgo, pero como el equipo austríaco juega básicamente todas las temporadas de la Liga de Campeones y en 2 oportunidades logró superar la fase de grupos para meterse en los octavos de final, eso le alcanzó para ser el último equipo en el ranking UEFA clasificándose para este torneo en cuestión. Será además el segundo duelo entre un elenco mexicano y un conjunto de Europa, ya habiéndose dado el partido entre Rayados de Monterrey y el Inter de Milán, y además no nos olvidemos que con la exclusión de León del certamen, Pachuca es el otro conjunto de México que está. Tan solo hay 2 elencos mexicanos, sabiendo que se espera que, como Estados Unidos, que es el país donde se está jugando el certamen, tiene una cercanía prácticamente al lado de México, muchos hinchas del Pachuca vayan a alentar a su equipo en este encuentro que se disputará en el TQL Stadium de la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio. Es cierto que Ohio no queda tan cerca de México, pero hay muchísimas más facilidades para los hinchas de los 2 conjuntos mexicanos de presenciar en vivo los partidos de su equipo que para los del resto de todo el planeta. De hecho, ¿cuántos simpatizantes del Red Bull Salzburgo puede haber en el estadio en este partido? En un escenario en el cual caben encima tan solo 27.000 espectadores. Es el estadio más chico de todos los que serán sede de esta Copa del Mundo. Aún así, se espera que el Pachuca, con un par de jugadores interesantes, pueda sobreponerse al ser el ganador de la Conca Champions en la temporada 2023-2024 y finalmente pueda llevarse estos 3 puntos como para comenzar de buena manera el torneo. Y el último partido de la primera fecha de este Supermundial de Clubes, ya este día jueves estará comenzando la segunda jornada, es el que tendrá lugar en el Audi Field de la ciudad de Washington, capital estadounidense, entre el Al-Ain, equipo de Emiratos Árabes Unidos, contra la Juventus de Turín, elenco italiano. Quizás hoy por hoy que la Juventus esté jugando esta clase de certámenes, teniendo en cuenta que hace mucho que no es un animador de la Champions, parece algo extraño. Sin embargo, luego de lo que han sido las últimas 4 temporadas, superó en el ranking de la UEFA al Milan y eso lo hizo estar solamente por detrás del Inter, lo que obviamente provocó que se metiera en este campeonato. Y el sorteo le jugó una pasada bastante aceptable al equipo italiano, porque comparte grupo con el Manchester City, con el Wydad Casablanca y obviamente con el rival de turno, con el conjunto de los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, que solamente tendría al Manchester City como rival más duro y con el cual podría llegar a perder unidades, que igual, si nos guiamos por lo que ha sido el equipo de Guardiola durante esta temporada, tal como lo mencioné al principio, la Juventus inclusive podría llegar a quitarle más que algunas unidades, podría inclusive ganar ese encuentro, y es importante salir primero en esta zona porque estamos hablando del grupo G, cuyos clasificados a la siguiente ronda se estarán cruzando directamente con los clasificados del grupo H. Y el primero del grupo H probablemente sea el Real Madrid, por lo que el segundo de esta zona tendría que jugar contra el equipo español en los octavos de final, y para esquivarlo lo que hay que hacer es obviamente ganar el grupo. Y por lo pronto la Juventus, si quiere ganar la zona, sí o sí tendrá que imponerse en este primer duelo frente al Al-Ain, que es un equipo que ya anteriormente había jugado los viejos mundiales de clubes. De hecho, fue subcampeón en el año 2018 justamente del Real Madrid, perdiendo la final contra aquel equipo español por 4-2. Después desapareció un poco del mapa en el ámbito internacional,
pero siempre termina convirtiéndose en el conjunto de los Emiratos Árabes Unidos más potente, y es un equipo que tiene un par de jugadores interesantes. Obviamente no al nivel del Al Hilal, que es igual de otro país, que es de Arabia Saudita. Muchos se los confunden, teniendo en cuenta que los equipos de ambos países suelen tener el mismo comienzo en sus nombres, pero aún así se espera que el Al Ain pueda por lo menos hacerle frente a la Juventus. Está claro que corre desde atrás, que con el Manchester City y con el equipo italiano formando parte de este grupo, y será bastante complicado que tanto el elenco asiático como el Wydad Casablanca de Marruecos puedan imponerse y tratar de clasificar a la siguiente ronda. Obviamente que posibilidades pueden llegar a tener, pero en este partido claramente la Juventus tendría que ser superior, más allá de que está lejos de tener un equipo de jerarquía como la tenía hace 10 años. De hecho, está hoy por hoy lejos de pelear por ganar la Serie A italiana, que antes la Juventus la ganaba de pie a cabeza desde comienzo hasta finales del torneo. En esta oportunidad, si bien es cierto que jugará la próxima Champions, le ha costado muchísimo clasificarse. Por el lado del Al Ain, es uno de los últimos equipos que ha estado a la altura de las circunstancias de Emiratos Árabes Unidos en la Champions asiática, y espera obviamente ahora estar a la altura en esta clase de torneos. Fácil no va a ser, la Juventus es claro favorito, el equipo italiano tiene que obtener sí o sí las 3 unidades si es que su clasificación no quiere correr riesgo, y después deberá ganarle al Manchester City para lograr el primer lugar del grupo y de esa manera esquivar al Real Madrid en octavos de final. Y se termina hoy la primera fecha de este Supermundial de Clubes de la FIFA. Seguramente una vez terminen todos los partidos haga un resumen de cómo quedó cada uno de los grupos, teniendo en cuenta que ya este jueves comenzará la segunda fecha. De hecho, seguirán habiendo 4 partidos por día de acá hasta que termine la fase de grupos. Después habrá 2 jornadas de descanso antes de que comiencen los octavos de final. Por lo pronto, repasando los encuentros que se van a estar jugando este día miércoles 18 de junio, en primer turno tendremos el debut del Manchester City enfrentándose al Wydad Casablanca de Marruecos. En el segundo horario, el Real Madrid con Xabi Alonso estará enfrentándose al Al Hilal, también con nuevo DT, con Simone Inzaghi, el ex entrenador del Inter. En el tercer turno, el duelo entre el Pachuca de México y el Red Bull Salzburgo de Austria, y estarán cerrando esta jornada del día miércoles el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos viéndose las caras con la Juventus de Italia.